La victoria. ¿Quién puede explicar las emociones? Parecen ser llevadas, motivadas por tantos factores. Y la verdad es que si nosotros permitimos ser gobernados por nuestros sentimientos solamente, nosotros también llegamos a ser gobernados por muchos factores. Y aún así, porque me siento de esta forma en primer lugar, no tengo un santo redentor, no tengo una vida de paz y gozo, aún con las pruebas y experiencias dolorosas, contadas como oportunidades bendecidas para crecer y vencer en el nombre de aquel que me guía. Y después de todo esto, ¿no estoy esperando vida eterna? ¿Qué causa entonces hay para sentirnos así? ¿O para estar tristes? Más que esto, para aquellos que conocen del Espíritu Santo, Pablo nos dice los frutos de este Espíritu, que son amor, gozo, paz, mansedumbre, gentileza, bondad, fe, paciencia, temperancia. Mejor dicho, si leemos el pasaje así como está escrito en Gálatas 5, 22 al 23, lo que Pablo realmente está diciendo es que el fruto singular, el fruto en singular, el fruto del Espíritu es esta lista de virtudes. En su origen, todos estos atributos son realmente lo mismo. Todas son diferentes manifestaciones del mismo principio, es decir, un carácter semejante al de Cristo. El tener uno de ellos o unos pocos no es evidencia de esa conexión con lo divino. De hecho, el tenerlos todos y aún así faltar uno muestra una deficiencia en la conexión de aquel individuo con la fuente de todo ello. Pues notemos que es de mucho significado que Pablo describe estas cosas como el fruto del Espíritu Santo y no como las ramas ni el tallo. Si hemos de continuar esa analogía del árbol, ¿no? La parte externa del árbol o la coraza es solo la parte que cubre por afuera y las ramas pueden ser sacadas o pueden ser también injertadas, porque un hombre puede trabajar, puede esforzarse por ser amable a aquellos que están alrededor de él. Él puede practicar autocontrol hasta que sea alabado y felicitado por su sobriedad y temperancia. Él puede visitar las viudas y los huérfanos hasta que llegue a ser famoso por su bondad. Pero ¿es eso una señal de que es merecedor del cielo? El fruto de un árbol surge desde dentro de ese árbol. Es un resultado natural de su esencia. ¿Puede el olivo dar aceitunas? Sí, claro. ¿Pero puede un olivo dar otro fruto? Vayamos a Santiago 3:12, que nos dice: ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid puede producir higos? No. Un hombre puede trabajar en desarrollar estas características, pero al hacerlo simplemente está injertando ramas y ningún cambio en el ser interior es logrado. Por otro lado, para una persona cuya raíz es Cristo, estos atributos se desarrollarán como frutos y como un resultado natural de nuestra conexión con Él. Esto puede volverse nuevamente en un asunto de fe versus obras. Pero la Biblia es muy sencilla, muy clara en ambos de estos conceptos, ya que Pablo continúa ese versículo anterior, Gálatas 5:23, después de enumerar o listar esas virtudes, él declara lo siguiente: contra tales cosas no hay ley. Y en el principio, o en la parte inicial de ese capítulo, él se dirige a aquellos que creen que serán justificados por sus obras solamente al guardar la ley. Él dice: cualquiera de ustedes que sea justificado por la ley han caído de la gracia. Porque nosotros a través del Espíritu esperamos por la esperanza de justicia por la fe. Porque en Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien,
¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? En este pasaje un poco complicado, Pablo está diciendo que no es por nuestras obras, sino por nuestra fe, que somos justificados delante de Yahweh. Una mera observancia externa de la ley, ya sea la circuncisión o observar los mandamientos, no son de ningún efecto o valor, porque sin fe, tales rituales o tales acciones son inútiles. La fe es todo lo que importa, dice él. La fe que obra por el amor. Y aún así, él dice que si tenemos fe, entonces como un resultado natural, produciremos los frutos y haremos lo que sabemos que es correcto y es justo. Obedecemos la verdad cuando aprendemos lo que es correcto hacer. En Isaías capítulo 1, 16 al 17, vemos que este no es ningún nuevo problema, no es nada nuevo. Las personas que tratan de justificarse por sus obras, sin embargo, estas personas que observan rituales por la tradición, él dice, lávense y límpiense, aparten sus malas acciones de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, buscad juicio, aliviad al oprimido, juzgad a los huérfanos, rogad por la viuda. Note que él no dice cese de hacer el mal, comience a hacer el bien, él dice aprenda. Un nuevo discípulo de Yahshua inmediatamente no sabrá las cosas correctas que han de hacerse y tampoco conocerá toda la justicia de Yahweh. Sin embargo, mientras él permanezca humilde y manso y de espíritu enseñable por su fe, el Espíritu lo irá dirigiendo a toda verdad y él así irá madurando, irá creciendo hacia un cristiano adulto, maduro. De la misma forma, un verdadero converso tendrá los frutos del Espíritu, aunque no esté completamente desarrollado esos frutos en el recién nacido, pero tiene los frutos, los tiene. Lo que pasa es que en un recién nacido no estén bien desarrollados. Pero alguien que conoce a Yahshua, realmente le conoce, no puede evitar sino ternura y amor y misericordia y gozo y paz. No puede evitar reflejar esas cosas. Es natural y ningún esfuerzo es requerido. Y entre más él aprenda sobre nuestro amado Salvador, más manifestará aquellas virtudes. Es decir, más serán manifiestas esas virtudes que ya las tiene, pero serán más evidentes. Es una ecuación maravillosa. No solamente comenzamos a comer del árbol de la vida, que fue limitado para Adán en el jardín del Edén después de su pecado, sino que simbólicamente llegamos a ser el árbol de la vida, un árbol de vida. Adicionalmente, otros se acercarán y participarán de nuestras bendiciones y de nuestros frutos también. Y ellos mismos tomarán de la raíz en Cristo y comenzarán a crecer. Ahora, de regreso a nuestro estudio, aunque me siento mal, o por lo menos estaba sintiéndome así antes de hablar sobre este tema, estoy consciente que esa tristeza no es una emoción que se origina en mí. Yahshua fue nuestro perfecto ejemplo. Sin embargo, él fue un hombre de tristezas y pues él experimentó dolores. Isaías 53:3. Vayamos exactamente al pasaje. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento. En el funeral de Lázaro, Yahshua lloró. Y en el jardín de Getsemaní, dolor, tristeza y estrés vino sobre él hasta tal nivel que estaba al punto de colapsar. Realmente el pecado es la causa de todo sufrimiento y debido a que los pecados del mundo estuvieron sobre él, Cristo comenzó a sufrir las consecuencias de ello. Aunque en él personalmente no hubiese pecado, aunque él poseía todos los frutos del Espíritu, y era en hecho la fuente de aquellos atributos como la paz y el gozo. Aún así, él fue afectado por estas fuerzas externas. De la misma manera, nosotros, sus seguidores, experimentaremos momentos tristes o vulnerables en nuestro caminar diario. Hay una diferencia de aquellos que caminan en el mundo y que moran en él.
Pero para aquellos que han sido hechos libres, han sido liberados en Cristo, ya no necesitamos decir estoy triste, sino más bien declaramos me siento triste. ¿Puedes ver la diferencia? Las palabras son cosas poderosas y el lenguaje forma los pensamientos. En lugar de decir estoy, el cual es un atributo negativo, decimos me siento o estoy experimentando esta cosa. En lugar de permitir esa emoción negativa definirnos y controlarnos, tenemos la habilidad para definir y así controlar ello, es decir, controlar esta emoción, en vez de que nos defina y nos controle. Todos tenemos el potencial para la melancolía. Sin embargo, a pesar de la manera en que nos sintamos, sabemos que la salvación es más que sentimientos. Porque lo que son las emociones, ¿qué son las emociones sino cambios químicos en el cerebro? Una miríada de factores externos pueden influenciar estos cambios y aún así el cristiano es mucho más que esto. No solamente somos seres de carne, sino también de espíritu, si hemos aceptado a Yahshua como nuestro Salvador y somos partícipes de su divinidad, de su naturaleza divina. Como dice el apóstol Pedro, nosotros que vivimos en el espíritu, estamos en libertad para ejercer dominio sobre la carne y esos aspectos susceptibles de nuestro ser. Hemos de vencer como nuestro Redentor venció. Y también hemos de vencer de la misma forma en que Él venció, por una conexión inquebrantable y constante con el Padre. Ahora, hemos aplicado este principio a las emociones. Veamos a ver qué sucede cuando aplicamos esto al pecado, la fuente de aquellos sentimientos negativos. Para continuar, un versículo que cité del libro de Santiago hace poco, el escritor dice lo siguiente: ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. O estamos enraizados en Cristo o no lo estamos. Existe lo caliente, existe lo frío, pero el ser tibio es peor que ser caliente o frío. Porque alguien que es tibio está en error y de hecho está más frío que la condición fría, pero se siente cálido, se siente tibio. Sin embargo, por estar en esa condición es muy poco probable que vea el problema que tiene, a diferencia de alguien que está decididamente o conscientemente frío o caliente. Y más claro nos escribe Juan: cualquiera que nazca de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. ¿Significa esto que un cristiano está sin pecado? No, en absoluto, porque él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos pasajes, estas dos declaraciones? ¿En realidad necesitan una reconciliación? No, no lo creo, porque miremos el mensaje de Isaías: cesa de hacer el mal, aprende a hacer el bien. Empezamos de la nada y después crecemos. Instintivamente nosotros no sabemos lo que es correcto, porque nosotros nacimos en pecado y moramos en ese pecado diariamente hasta el momento y el día en que fuimos liberados de él y conocimos a Cristo. Sin embargo, cuando tomamos de su nombre y de su carácter, el de Cristo, el pecado ahora se vuelve algo que no es natural para nosotros, porque cualquier hombre que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas han pasado, todas las cosas son ahora hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El cristianismo moderno enseña que cualquier creyente de vez en cuando puede perder su conexión con Cristo y caer en pecado. Y que podemos hacer males de vez en cuando, o algo incorrecto de vez en cuando, o algún pecado de vez en cuando. Si un lector regresa a los antiguos escritos, vemos que los sacrificios que eran ofrecidos para la redención del pecado, si estos eran cometidos en ignorancia, se proveían estos sacrificios. Levíticos 4:2, versículo 13, versículo 22, versículo 27 y Levíticos 5:18, Números 15:24 al 29.
Entonces, si vamos a ver los antiguos libros, nos damos cuenta que las ofrendas que se proveyeron para el sacrificio por el pecado eran por pecados que se cometían en ignorancia o sin querer, sin conocer plenamente lo que se estaba haciendo. Pero cuando nosotros aprendemos de que nuestras maneras y nuestros caminos son contrarios a la voluntad de Dios, entonces los tiempos de esta ignorancia Dios pasó por alto, pero ahora les demanda a todos los hombres arrepentirse. Hechos 17:30. Y realmente hemos de ser como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, sino que así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que los apóstoles enseñaron fue esto, y específicamente Pablo. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y aún Pedro, quien a veces consideraba las palabras de Pablo un poco difíciles de entender, dijo que entre sus epístolas, las de Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Acordamos con él en este punto, porque él dijo, 2 de Pedro 2:20-21, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La verdad es que el pecado no cambia a Yahweh en lo más mínimo. Sus brazos misericordiosos están siempre abiertos para nosotros. Si Lucifer se hubiese arrepentido cuando se le ofreció la oportunidad, o si Judas se hubiera humillado él mismo después de su traición, no hubiera habido una causa para ninguna de estas tragedias. Sin embargo, el peligro del pecado es que nos cambia a nosotros, destruye el alma de aquel que lo comete, porque la paga del pecado es realmente muerte. Si después de haber sido plenamente convencido de que una acción o una forma de vida es equivocada, y después de aceptar el sacrificio de nuestro Señor como una expiación por ello, si después de todo esto de alguna manera regresamos a nuestra vieja vida, ¿cómo podemos estar seguros de que nosotros recibiremos y escucharemos su voz nuevamente y nos arrepentiremos? ¿Cómo podemos estar seguros si el pecado nos cambia? No podemos asegurar eso. Es jugar con fuego. Conocemos de la bondad de Yahweh. Recordamos la gracia y la misericordia y el amor que hemos experimentado a ser sus seguidores. Si hay algo en nuestras vidas que amamos más que esto, entonces nuestra elección ya ha sido hecha. Lo que necesitamos es pedir perdón. ¿Necesitaremos pedir perdón nuevamente? Este es el peligro de hacer algo conscientemente y de que sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque endurece nuestros corazones contra la misericordia de nuestro Padre y no nos hace idóneos, no nos prepara para la vida eterna. La destrucción de tal alma después del juicio sería una misericordia que tal alma sea destruida, porque una mentalidad así nunca puede conocer la paz. Judas se colgó a sí mismo más bien que vivir otro minuto con su conciencia culpable. El poderoso Lucifer, quien no puede morir aún, se volvió loco con dolor e ira y se volvió en una entidad demoníaca llamada ahora Satanás. No hay seguridad al ser un siervo en el reino de las sombras. No hay razón por la cual temer. Cristo enseñó que aquel que comete pecado es un esclavo del pecado. Sin embargo, ¿no fue su sacrificio hecho para traernos libertad? El ángel Gabriel, al anunciar el nacimiento del Mesías a José, dijo de su esposa, y ella dará a luz un hijo, y le llamarás Yahshua, es decir, ya salva, o ya hay salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pero note también las palabras del ángel. Él salvará a su pueblo de sus pecados y no en sus pecados, como el cristianismo contemporáneo defiende o predica. Como resultado del gran sacrificio de Cristo, Pablo nos exhorta: velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y en 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Sus hijos que tienen el conocimiento de Yahweh son libres para elegir siempre hacer lo que sabemos que es correcto. Y si pecamos por ignorancia, hemos de seguir el consejo de Isaías, aprender a hacer el bien. Pues hijitos, estos os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este es exactamente el mismo principio mostrado en los pasajes de Levíticos y Números. No hay nada nuevo aquí. Si pecamos por ignorancia, tenemos un sacrificio que expía esos pecados. Y una vez confesados, aprendemos a hacer el bien. Y así crecemos de virtud en virtud. Alabado sea Yahweh, porque ninguno de nosotros es aún perfecto en conocimiento. Cuando aceptamos la gracia de Cristo, nuestra salvación, sin embargo, es perfecta en ese momento. Cuando aprendemos que algo está mal en nuestras vidas, algún defecto de carácter, nosotros, como nuevas criaturas y como parte de una nueva naturaleza, odiamos ese aspecto de nosotros mismos y lo apartamos, lo ponemos a un lado. Así que, aunque empecemos pequeños y crezcamos para ser poderosos en Cristo, en cada paso del camino, nuestra salvación, nuestro espíritu es perfecto en cada etapa. De esta forma, si somos golpeados por un autobús esta noche o esta tarde, o si Yahshua mismo viniese a venir mañana, tenemos en cada momento la seguridad bendita de que conocemos nuestros destinos, el cual estará con Él para siempre. La justificación fue proveída en la cruz, y el aceptarlo solamente toma un instante. Pero la santificación, ese proceso de ser santificado, de llegar a ser santo poco a poco, de pulirnos a nosotros mismos más y más claramente reflejando el carácter de Cristo, esa es una obra de toda la vida. Sin embargo, es Cristo en nosotros quien la perfecciona, quien la dirige. Tenemos esta promesa en Hebreos 9:28 que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Para aceptar esta enseñanza en fe y para esperar a nuestro Señor, esa es la salvación realmente. Como he dicho, el tener un estándar de santidad no es ninguna causa para temer. No es un gran yugo ni un gran peso entregarnos a Yahweh. Y no es imposible. De hecho, es una victoria sobre el pecado del yo y la corrupción de este mundo. Juan dice lo siguiente en 1 de Juan 5:2-5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Dios? ¿Y que Él en nuestra carne logra las victorias? Una hermosa armonía. Es como si Juan estuviese resumiendo toda la escritura en estos pasajes. El acuerdo y el equilibrio de fe y las obras, los mandamientos y la libertad, la muerte de Cristo y la vida del creyente. Todos estos conceptos son bellamente relacionados y mencionados juntos, y sirven como el concepto central y principal para cualquiera que pregunte
La bendita y santa pregunta: ¿qué he de hacer para ser salvo? La respuesta vuelve nuevamente: aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, a él le viene la victoria que vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Hay mucho más que decir sobre este tema de la vida santificada, pero antes de esto, permítanme dejarles con otra bella cita que también resume la ciencia de la salvación y se puede considerar la verdad del cristiano nacido de nuevo hasta que nuestro amante Salvador regrese. Estoy crucificado con Cristo, no obstante yo vivo, pero no vivo yo, sino Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas 2:20.